¿Por qué las mujeres siempre vuelven justo cuando ya te habías calmado? Esa es la pregunta que casi ningún hombre se hace, pero todos han vivido. Terminaste con ella, desapareció, no te escribió más. Tú sufriste, pensaste en escribirle 1000 veces, pero aguantaste. Y justo cuando estabas empezando a superarlo, ¡pum!, aparece otra vez. Un hola a las 2 de la mañana, una historia viendo tus fotos, un ¿cómo has estado?, que suena inocente pero está lleno de intenciones. ¿Coincidencia? No. Psicología pura. Las mujeres no regresan porque les nació. Regresan porque sintieron tu ausencia de verdad. Porque donde antes había ansiedad, ahora hay calma. Donde antes tú la perseguías, ahora eres tú el que está ausente. Y eso, hermano, las descoloca. Durante el contacto cero, lo que pasa no es solo dejar de hablar. Lo que pasa es que se invierte el poder emocional. Ella pensaba que te tenía asegurado, pero el silencio, tu distancia, el tiempo, le dan una nueva imagen de ti, uno donde tú no estás rogando, uno donde tú no estás suplicando, uno donde tú pareces estar mejor, y eso la desarma. No importa cuán fuerte parezca una mujer, si hubo conexión real, el vacío se empieza a sentir, porque mientras tú te reconstruías, ella empezaba a dudar. ¿Ya me olvidó? ¿Ya está con otra? ¿Y si realmente ya no le importo? Y esas preguntas no duelen por lo que tú haces, sino por lo que tú ya no haces. Ya no estás escribiendo, ya no estás pendiente, ya no estás disponible. Y ahí es cuando regresa. No siempre porque quiera volver contigo, sino porque necesita saber si todavía la tienes presente. Porque necesita reafirmar que sigue teniendo poder sobre ti. Y aquí es donde tú decides, ¿te rompes de nuevo o mantienes tu valor? Hoy te voy a explicar las razones psicológicas reales por las que ellas regresan después del silencio y cómo manejar ese momento con inteligencia. 1. El contacto cero invierte el poder. Mira, esto es muy simple pero poderoso. Cuando tú cortas el contacto, ya no eres tú el que persigue. Y eso, aunque no lo creas, cambia todo el juego. Antes del contacto cero, probablemente eras tú quien escribía primero, quien buscaba respuestas, quien preguntaba, ¿cómo estás?, quien mandaba los memes, los buenos días, los mensajes largos. Ella sabía que estabas ahí, que si quería, te tenía, y aunque te doliera, eso la relajaba emocionalmente. No tenía por qué extrañarte, no tenía por qué pensarte, porque ya estabas asegurado. Pero el contacto cero es otra historia. Cuando tú desapareces de verdad, y ojo, de verdad, no solo fingiendo, algo empieza a cambiar. Ella nota el vacío, nota tu silencio, nota tu ausencia. Y ese silencio es lo que empieza a invertir el poder. Porque ahora es ella quien no sabe. Ella es la que piensa. ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no me escribe? ¿Ya se olvidó de mí? Y ese tipo de preguntas son las que antes te hacías tú. Eso es lo que significa invertir el poder. Que tú ya no estás en modo desesperación, sino en modo calma. Que tú dejaste de alimentar el vínculo. Que tú soltaste, y eso la desestabiliza. No se trata de ser frío, se trata de recuperar el respeto emocional. Porque cuando tú te vas y no haces escándalo, no haces drama, no ruegas, ella empieza a verte diferente. El contacto cero no es para castigar, es para recuperarte. Y en ese proceso de reconstrucción, ella nota tu cambio. Y si tú te mantienes firme, vas a empezar a generar más atracción en silencio que con 1000 mensajes desesperados. El que necesita menos, domina más. Y cuando tú haces contacto cero con dignidad, sin resentimiento, sin actuar como víctima, te elevas. Y ella, desde la distancia, lo siente. Eso es lo que activa el regreso, no el dolor, no el recuerdo, la pérdida de control. Y cuando una mujer siente que perdió el control sobre un hombre que la quería, créeme, empieza a volver. 2. El silencio se vuelve atractivo.
Esto te va a sorprender, pero es real. El silencio genera más atracción que 1000 palabras bien dichas. Sí, el silencio. Ese momento donde tú ya no llamas, ya no escribes, ya no apareces. Ese momento donde ella empieza a notar lo que ya no está. Porque cuando estabas ahí todo el tiempo, ella te ignoraba. No por maldad, sino porque ya eras parte del ruido, parte del paisaje, parte de su día a día. Pero cuando te callaste, cuando bajaste el volumen emocional, cuando simplemente desapareciste con calma, te volviste interesante otra vez. El silencio tiene algo poderoso. Crea preguntas, y las preguntas crean imágenes, y las imágenes crean deseo. Ella empieza a pensar, ¿por qué ya no me habla? ¿Le habré aburrido? ¿Estará con otra? Y esas dudas no las puedes generar con un mensaje ni con un texto de 3 párrafos. Solo el silencio tiene ese poder, porque no da respuestas, solo deja espacio. Y en ese espacio, ella empieza a imaginar. El hombre promedio piensa que si no habla, la pierde. Pero es al revés. Muchas veces hablar demasiado, estar demasiado, insistir demasiado, es lo que te vuelve invisible. Pero cuando tú te callas, no por miedo, sino por decisión, te haces notar. Y aquí está el truco. Ella no extraña tus mensajes, extraña la sensación que tenías cuando los mandabas. Y cuando dejas de mandar, dejas de dar, ella se queda sola con esa ausencia. Ahí es donde empieza a sentir. Ahí es donde el silencio se transforma en atracción. Porque mientras tú te fortaleces en tu mundo, en tu paz, en tu propósito, ella empieza a caer en el juego que tú ya soltaste. No te confundas. Esto no es jugar a desaparecer. Esto es recuperar tu valor dejando de rogar. Porque un hombre que sabe estar en silencio grita más fuerte que uno que suplica. Y si tú sabes manejar el silencio, sin ansiedad, sin romperte, ella va a volver. No por lástima, no por costumbre, por atracción. 3. Ella necesita validación, no amor. Esta parte muchos hombres no quieren aceptarla, pero es la verdad. Cuando una mujer regresa después del silencio, muchas veces no vuelve por amor, vuelve por validación. Sí, así como lo oyes. No porque te extrañó profundamente, ni porque descubrió que eras el amor de su vida, sino porque no soporta la idea de que ya no la necesites. Y ahí está la trampa emocional. La mayoría de hombres cree que si ella vuelve es porque se dio cuenta de su error, porque ahora sí lo valora, porque lo pensó bien. Pero la realidad es que muchas veces su ego es el que no soporta el rechazo. Ella necesita comprobar que todavía tiene un efecto en ti, que aún puedes caer si te habla bonito, que aún estás disponible si ella decide volver. Y tú, sin darte cuenta, caes. Ves su mensaje y te ilusionas. Piensas que todo cambió. Pero lo que en verdad está pasando es que ella solo quiere confirmar que aún estás ahí. No es maldad, es psicológico. Todos, en algún nivel, queremos saber que aún tenemos valor para la otra persona. Y si tú estabas rogando antes y de repente cortaste el contacto, eso la dejó sin control. Entonces, necesita recuperarlo. Necesita saber si aún puede decir hola y tener tu atención, si aún puede jugar con tu mente como antes, si aún puede usar tu reacción como alimento para su ego. Eso no es amor. Eso es inseguridad vestida de interés. Y por eso debes tener cuidado. Porque si tú confundes validación con cariño, vas a repetir el ciclo. Vas a ilusionarte, vas a entregarte otra vez, y cuando ella confirme que sigue teniendo poder sobre ti, se va a alejar. Otra vez. Aquí es donde tú tienes que estar despierto. No todo regreso es una oportunidad. A veces es solo una prueba, una última jugada de su ego para asegurarse de que no la superaste. Y si tú caes, pierdes el respeto que empezaste a ganar con tu silencio. 4. La curiosidad femenina se activa en la ausencia. Escucha bien esto.
Porque es crucial. Una mujer no se obsesiona con lo que ve todos los días, se obsesiona con lo que desaparece. Y si tú no entiendes eso, vas a seguir repitiendo el mismo error. Estar tan presente, tan disponible, tan obvio, que ella pierde el interés sin siquiera darse cuenta. Aquí viene la crítica. Muchos hombres están tan enfocados en mantenerla interesada, que se olvidan de que el verdadero interés nace del misterio, no del esfuerzo, no de los detalles, no de la insistencia, del misterio. Y el misterio solo aparece cuando tú te callas, te retiras, te enfocas en ti y te dejas ver poco. Ahí es donde la mente femenina empieza a trabajar, a llenar los vacíos, a imaginar lo que estás haciendo, con quién estás, si aún piensas en ella o no. Y todo eso se activa porque tú ya no estás, porque el escenario ya no es igual, y lo que antes era seguro, ahora es incierto. Muchos hombres no aguantan esa parte. Quieren resultados rápidos, se desesperan, vuelven a escribir, dan explicaciones, rompen el contacto, y ahí es donde se acaba todo. Hermano, tienes que aprender a desaparecer con propósito, no como castigo, no como truco barato, sino como hombre que se valora tanto, que no necesita estar rogando por atención. La curiosidad femenina es como un fuego lento. No se enciende con gritos, se enciende con dudas, con silencios, con ausencias. Y tú tienes que saber esto. Si ella siente que ya no te tiene bajo control, va a empezar a buscar respuestas. Y ahí es cuando vuelve. No siempre por amor, no siempre por ti, pero sí porque ya no sabe quién eres ahora. Esa curiosidad no se logra hablando, se logra desapareciendo. Así que despierta, deja de creerte que ser insistente es romántico. No es romántico, es desesperado. Y lo desesperado no se desea. Lo misterioso sí. Si tú aprendes a manejar tu presencia con estrategia, ella va a buscarte. Porque el ser humano desea lo que no entiende. Y tú, como hombre, no estás aquí para ser transparente todo el tiempo. Estás aquí para ser inolvidable. 5. Tu mejora personal le genera dudas. Aquí viene una de las verdades más incómodas que muchos hombres no quieren aceptar. Cuando tú mejoras en silencio, ella empieza a confundirse. No porque quiera que te vaya mal, no porque te odie, sino porque tu cambio personal la obliga a verte con otros ojos. Y eso la descoloca. Mientras estabas con ella, o mientras la perseguías, tú eras predecible, quizá inseguro, quizá necesitado, quizá un poco perdido, pero cuando te alejaste, dejaste de gastar energía en ella y la invertiste en ti. Y eso cambia todo. Empiezas a verte mejor, empiezas a hablar con más seguridad. Tu actitud cambia, tus redes lo reflejan. Tu silencio ya no suena triste, suena fuerte. Y eso activa algo brutal en su cabeza. ¿Por qué está mejor sin mí? ¿Cómo es que ahora se ve más feliz? ¿Siempre fue así y yo no lo valoré? Ahí nacen las dudas. Ahí empiezan los pensamientos que antes no existían. Porque antes tú necesitabas de ella para validarte. Ahora tú eres suficiente. Y eso se nota. Y ese cambio, por más sutil que sea, la atrae. No es solo físico, es mental. Es la energía con la que te mueves, la seguridad con la que hablas, el hecho de que ya no estás compitiendo por su atención, porque tu atención ahora vale más. Y ella lo siente, aún desde lejos. Ese crecimiento tuyo la hace pensar si se equivocó, si perdió algo valioso, si tú, ahora, podrías gustarle a otra. Y ahí aparece la necesidad de volver a entrar en tu mundo, no porque te ama profundamente, no siempre, sino porque no quiere quedarse afuera de lo que tú estás construyendo. Por eso, la mejor venganza emocional no es bloquearla, no es reclamar, es mejorarte tanto que ella ya no te reconozca, que piense, ¿este es el mismo que yo ignoré? Y ahí empieza a buscarte, no porque tú la necesitaste, sino porque ya no te necesita para validarte. Y eso, hermano, te hace poderoso. 6. Te vuelve a mirar con otros ojos.
Cuando un hombre cambia, ella lo nota, aunque no lo diga. Y no solo lo nota, lo siente, porque ya no eres el mismo, ya no reaccionas igual, ya no estás tan disponible, ya no pareces estar esperando algo de ella. Y eso, aunque parezca simple, rompe su imagen mental de ti, la imagen que tenía guardada, del tipo que rogaba, que insistía, que la necesitaba. Ya no encaja. Entonces empieza a observarte de nuevo, pero esta vez con otros ojos. Lo que antes le parecía intenso, ahora le parece masculino. Lo que antes le parecía distante, ahora le parece interesante. Lo que antes ignoraba, ahora lo analiza. Ella empieza a pensar, ¿siempre fue así y no lo vi? ¿Por qué ahora se ve más atractivo? ¿Qué fue lo que cambió en él? Y ese tipo de pensamientos no surgen cuando estás encima, surgen cuando te alejas y evolucionas, porque la atracción no vive en el contacto constante, vive en la renovación de tu energía. Y si tú te renuevas como hombre, si te reconstruyes con seriedad, si creces sin hacer ruido, ella lo va a notar, porque tú proyectas eso sin necesidad de hablar. Y aquí es donde muchos hombres fallan. Reciben ese hola de ella y vuelven a actuar como antes. Se emocionan, se entregan, se abren de golpe. Y ella vuelve a ver al hombre que ya había descartado. Hermano, si ella vuelve a mirar, no es tu momento para perder el control. Es tu momento para confirmar que ya no eres el mismo. No tienes que demostrar nada, solo mantenerte. Mantener tu centro, tu nuevo yo. Ese que no depende de su atención ni de su validación. Ese que la puede mirar con calma y pensar, ahora soy yo quien elige si te dejo entrar otra vez. Cuando ella ve eso en ti, esa firmeza, esa paz, esa nueva identidad, empieza a respetarte. Y cuando te respeta, te vuelve a desear. Porque una mujer no se enamora del hombre que necesita su aprobación. Se enamora del hombre que, aun amándola, puede vivir sin ella. 7. El ego de ella no soporta ser olvidada. Aquí no hay que endulzar nada. A muchas mujeres no les duele perderte, les duele que tú sigas adelante sin ellas. Eso no es amor, eso es ego. Y es más común de lo que imaginas, porque mientras tú estabas roto, llorando, revisando sus redes, sintiendo que se te iba el mundo, ella estaba tranquila, segura, pensando que aún te tenía ahí, guardado, como opción, como respaldo emocional. Pero el día que tú dejas de buscarla, dejas de reaccionar, dejas de estar pendiente, algo en su interior se rompe. No porque te extrañe profundamente, no necesariamente, sino porque ya no tiene ese poder que solía tener sobre ti. Y eso al ego le duele. A nadie le gusta sentirse olvidado. Pero a alguien que antes te tuvo en la palma de su mano, le duele el doble. Entonces, ¿qué hace? Regresa. No siempre con la intención de quedarse. A veces solo para comprobar si todavía puede mover algo en ti. Y si tú reaccionas como antes, si te emocionas, si respondes rápido, si vuelves a hablarle como si nada, ella ya consiguió lo que quería, reafirmó que no la olvidaste, y después se va, otra vez, fría, silenciosa, indiferente. Por eso muchos hombres terminan más confundidos cuando ellas reaparecen y luego desaparecen otra vez. No fue amor, fue ego. Y tú caíste porque todavía estabas esperando algo real en un movimiento que fue puramente emocional, pero no sentimental. Aquí es donde tú tienes que estar claro. No todo hola significa que quiere volver. A veces solo quiere comprobar que aún puede. Y si tú ya creciste, ya entendiste, ya pasaste por el dolor, entonces ese hola no debería moverte. Debería darte claridad. Debería recordarte que olvidar también es poder. El ego femenino, cuando se ve ignorado, se vuelve ruidoso. Pero no caigas, no reacciones como antes, porque tú ya no estás ahí. Y si ella regresa solo para alimentar su ego, déjala con hambre. 8.
Vuelve para medir tu reacción. Muchos hombres no se dan cuenta, pero cuando una mujer vuelve después del silencio, no siempre vuelve porque quiere retomar algo. Muchas veces solo quiere observar tu reacción. Sí, tal cual. Ella lanza un mensaje, una reacción a tu historia, un ¿cómo estás? Casual, y se queda mirando desde lejos, no esperando una respuesta concreta, sino esperando ver qué tan fácil sigues cayendo, porque tu reacción le dice todo. Si respondes al segundo, si te desbordas, si aprovechas ese mensaje para decirle que aún la extrañas, ella ya obtuvo su respuesta. No necesitó una conversación larga. No necesitó quedar contigo. Con solo ver que sigues igual, se relaja. Ya sabe que te tiene. Y eso le devuelve el control emocional que había perdido. ¿Tú crees que regresó porque te quiere? A veces no. A veces regresó solo para confirmar que no has cambiado. Y aquí es donde tú tienes que estar más fuerte que nunca. Porque después de hacer contacto cero, después de reconstruirte, después de empezar a sentir paz, no puedes derrumbarte por un simple hola. Ella no quiere explicaciones, no quiere respuestas largas. Lo que está observando es tu comportamiento. ¿Sigues disponible como antes? ¿Sigues esperándola emocionalmente? ¿Sigue siendo fácil volver a mover tus emociones? Muchos hombres caen ahí, no porque estén enamorados, sino porque están desesperados por una señal. Y ese primer contacto lo malinterpretan como una oportunidad. Pero en realidad puede ser una simple prueba, una prueba para ver si todavía eres el mismo. Y si lo eres, pierdes todo lo que habías ganado en su mente, porque ella no vuelve por casualidad, vuelve para ver si tú realmente te fuiste. Y si tu reacción dice que no, entonces desaparece otra vez. Y tú vuelves al punto cero, pero con más frustración. Hermano, si ella aparece, que no te sorprenda, pero tampoco reacciones como antes, porque tu calma, tu frialdad, tu control, puede ser lo que finalmente la haga verte con respeto. Y si no es así, mejor que se vaya. 9. ¿Quieres saber si todavía tiene control? Este punto es simple, pero brutal. Cuando una mujer vuelve después de que tú desapareciste, muchas veces no vuelve por ti, sino por el control que cree haber perdido. Sí, ella no está buscando amor, está buscando poder, porque mientras tú estabas detrás de ella, rogando atención, escribiendo siempre primero, demostrando constantemente tu interés, ella estaba tranquila, sabía que te tenía, pero cuando tú te fuiste, hiciste contacto cero, empezaste a enfocarte en ti, ella lo sintió, y lo que sintió no fue amor, fue inseguridad, una inseguridad interna que la hace pensar, ¿y si ya no me quiere? ¿Y si está con otra? ¿Y si perdí el control? Y cuando una mujer siente que perdió el control emocional sobre un hombre que antes la adoraba, algo dentro de ella se activa. No es culpa tuya, es naturaleza humana. Todos queremos tener cierto dominio sobre lo que alguna vez fue nuestro. Y cuando ya no lo controlamos, sentimos ansiedad. Y ahí nace el impulso de volver, de hablar, de tocar la puerta. Pero no porque haya amor real, sino porque quiere comprobar que sigue teniendo influencia sobre ti. Por eso te busca. Por eso reaparece con mensajes casuales. Por eso quiere saber en qué estás. No porque le importes, sino porque no soporta la idea de que tú hayas soltado primero. Y aquí está el error de muchos hombres. Cuando ella reaparece, ellos reaccionan con entusiasmo, con emoción, con necesidad, y sin saberlo, le devuelven todo el poder que habían recuperado. Ella no necesitó besar, ni volver, ni hablar de amor. Solo necesitó que tú respondas con emoción, y ya supo que sigue teniéndote. Hermano, entiende esto. Si tú haces contacto cero y mejoras, pero no mantienes tu control cuando ella vuelve,
todo tu crecimiento fue solo apariencia. Un verdadero cambio se demuestra cuando tú ya no caes en los mismos juegos. Ella te va a poner a prueba, no para volver contigo necesariamente, sino para ver si aún manda en tu cabeza. Y tú decides, ¿vas a seguir siendo su garantía emocional? ¿O vas a seguir siendo ese hombre que ya no necesita demostrar nada a nadie? 10. Si tú cambiaste, ella se va a enganchar más. Aquí está la gran verdad que nadie te dice. Si tú de verdad cambias durante el silencio, ella no solo vuelve, se queda pensando en ti. Pero ojo, no estoy hablando de un cambio falso. No se trata de fingir que estás bien, ni de aparentar que ya no te importa. Se trata de un cambio real, interno, masculino, mental. Cuando una mujer nota que el hombre que antes lloraba por ella, ahora está en paz, centrado, con dirección y sin necesidad emocional, le cambia la forma de verte. Y ese nuevo tú empieza a tener un efecto que antes no tenías, te vuelve adictivo, porque ya no eres el que necesitaba atención. Ahora eres el que elige a quien le da su energía. Ya no eres el que acepta cualquier migaja, eres el que pone límites. Y esa transformación, si es genuina, la engancha. No a nivel físico, a nivel mental, porque ahora ella sabe que tú ya no te vas a conformar, que tú ya no vas a rogar, que tú te convertiste en un hombre que no cualquiera puede tener. Eso es lo que hace que su mente no te suelte, porque mientras más madura emocionalmente un hombre, más se diferencia del resto. Y una mujer puede salir con otros, puede hablar con otros, puede distraerse, pero si tú fuiste el que cambió de verdad, te va a seguir recordando. Y si se atreve a volver, ya no es para jugar, es porque sabe que ahora tiene que ganarse tu tiempo. Y eso, hermano, es respeto. Por eso siempre digo, el objetivo del contacto cero no es recuperarla a ella, es recuperarte a ti. Y si al final ella vuelve, que sea porque tú eres un hombre nuevo, no porque la esperaste, sino porque ya no la necesitas. Y ahí, en ese punto, ella no solo te extraña, se pregunta cómo fue que te dejó ir. Escúchame bien, las mujeres no vuelven porque te extrañan, vuelven porque tú dejaste de necesitarlas. Eso las rompe. No porque seas cruel, sino porque ya no encajas en su antigua narrativa. Dejas de ser el fácil, el débil, el disponible, y te conviertes en el hombre que ahora tiene opciones. Y ahí, hermano, cambia todo. Este video no es para manipular, ni para jugar con nadie. Es para que despiertes, para que entiendas que si tú no te respetas, nadie lo va a hacer por ti. Que no se trata de hacer que vuelva, se trata de que, si vuelve, se encuentre con alguien completamente distinto. ¿Te ha pasado algo así? ¿Te ha escrito de la nada? ¿Te volvió a buscar cuando tú ya estabas tranquilo? Déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber lo que viviste. Y si quieres que hablemos más a fondo, voy a responderte. Aquí estamos creando un espacio real para hombres reales. Nada de victimismo, nada de excusas, solo crecimiento. Y si ella vuelve, tú decides si es bienvenida en tu nueva vida.